Después de dirigir el negocio familiar durante 12 años, mis padres me reemplazaron como CEO por mi sobrino de 22 años. Llevo 12 años dedicándole mi vida a la empresa de mi padre. Desde que salí de la universidad me sumergí de lleno en cada proyecto, cada reunión, cada venta y cada negociación. Viví para mantener a flote ese negocio que él y mi madre construyeron con tanto esfuerzo. Pensaba que, algún día, cuando él decidiera retirarse, yo sería el natural heredero del puesto de CEO. Nunca imaginé que ese deseo se convertiría en mi peor pesadilla. Todo empezó en el cumpleaños número 62 de mi papá. Organizamos una gran fiesta, familiares, amigos, clientes importantes y colegas de la empresa compartieron escenario en su honor. Las copas circulaban, la comida estaba excelente y el ambiente era festivo. Imaginé que, tras algunos brindis y palabras de agradecimiento, él anunciaría una jubilación próxima y alguna mención cariñosa a mi labor en la compañía. Pero, en lugar de eso, alzó su copa y dijo, después de mucho pensarlo, he decidido retirarme dentro de unos meses y quiero pasar la batuta de la dirección a alguien con nuevas ideas, mi nieto Mac. Mac tenía 22 años, recién graduado de negocios y sin experiencia práctica más allá de proyectos académicos. Entonces, me congelé. Mi corazón latía con fuerza, los vítores aplaudían alrededor y, por un instante, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Dentro de mí surgió una mezcla de incredulidad, rabia e indignación. Yo había pasado 12 años fortaleciendo las relaciones con los clientes, entrenando al equipo y manejando operaciones diarias. Era yo quien había sudado la camiseta para que la empresa existiera. Aún así, mis padres creían que un diploma y sangre fresca bastaban para dirigir un negocio. Traté de disimularlo, tomé aire y seguí el festejo, pero por dentro hervía de cólera. Esa misma noche, cuando ya no quedaba nadie en casa, encaré a mi papá en privado. Esperaba que me explicara, solo es una formalidad, hijo, seguirás a cargo de la operación diaria o algo que salvara la situación. Pero él se mantuvo firme, Mac era la elección adecuada, él traería ideas nuevas. Me sugirió que, si quería, podía quedarme como mentor, dándole consejos. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Le dejé claro que, tras todo lo que había hecho, no podía bajo ningún concepto trabajar subordinado a un principiante. Le dije que renunciaba, recogí mis cosas y, con el nudo en la garganta, salí de la oficina por última vez. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi madre me llamó, rogándome que recapacitara, por la familia, por el legado, me decía. Mi padre apareció sin avisar en mi casa, intentando convencerme de volver. Pero, para mí, había una sola verdad, si no valoraban mi aporte, no tenía sentido permanecer. Mi esposa fue mi sostén. Me abrazó, me recordó mi valía y me aseguró que haría lo correcto. Sin su apoyo, habría sido imposible enfrentar esa decisión. Durante semanas me sumergí en la incertidumbre. Recordaba la humillación del anuncio, el puñetazo al orgullo cuando mencionaron a Mac. Reflexioné si quizá habría algo que pudiera haber hecho para evitarlo, pero siempre llegaba a la misma conclusión, actué de la única manera coherente con mi dignidad. Sin embargo, no podía desconectarme por completo de las malas noticias que llegaban de la empresa. Un amigo que seguía allí me contó que Mac había despedido a 3 directivos de toda la vida porque no conectaban con su visión. Aquellos ejecutivos habían sido clave para el crecimiento y su salida afectó la moral y el rendimiento. Rara vez reía de las desgracias ajenas, pero esta vez no pude evitar soltar una carcajada amarga, era tan predecible. Poco después escuché que estaba retocando cláusulas de contratos históricos, generando confusión entre los clientes y provocando desertores. Mis padres defendían cada decisión de Mac, alegando que eran ajustes necesarios. Con cada excusa, sentía que mi familia se negaba a reconocer la magnitud del desastre. Entonces sobrevino la peor fase, fraude financiero. Mac, en su afán de impresionar a un gran prospecto, infló cifras de ventas. Aquello encendió alarmas contables e invitó a una auditoría. El resultado fue devastador, demandas, renuncias masivas, clientes huyendo y la reputación hecha trizas. Para mí, era como ver un tren estrellarse en cámara lenta, había advertido a mis padres de su falta de preparación, pero no me escucharon. Mientras tanto, recibí llamadas de excompañeros. Te extrañamos, esto es un caos, sin ti aquí, nadie sabe qué hacer. Eran mensajes agridulces, halagadores, porque la gente a mi cargo confiaba en mí, pero tristes, pues se enfrentaban a un liderazgo inepto. Tenía ganas de intervenir, de ofrecer alguna ayuda, pero sabía que ya no tenía responsabilidad alguna y que un regreso sería malinterpretado. Las semanas se convirtieron en meses. Mi excompañero de confianza me contó que las presiones habían llevado a Mac a ausentarse del trabajo y que se le veía en bares durante la jornada laboral, intentando evadirse. Para mí, no había lugar a la compasión, había quien lo viera como un accidente inevitable de un pequeño con ínfulas de grande. 6 meses después de mi renuncia, mis padres aparecieron en mi puerta, cabizbajos, demacrados y llenos de arrepentimiento.
Por primera vez admitieron que habían cometido un error. Mac no puede con el puesto, dijo mi papá. La compañía se desmorona. Por favor, ayúdanos a salvarla. Me sorprendió la súplica, durante meses había fantaseado con esa llamada, imaginando mi venganza. Pero al verlos implorar, el sentimiento no fue victoria, sino tristeza. Aquella petición implicaba retomar mi vida donde la había dejado, abandonar mis propios proyectos, renunciar a mi libertad y caer de nuevo en el mismo pozo de desconsideración. Así que, con voz firme, rechacé ayudarles. Les recordé que quien necesitaba solución era Mac, su apuesta al futuro, y no yo. Mi madre rompió en llanto. Aún así, no cedí. Me levanté y les dije que entendieran por fin las consecuencias de su orgullo malentendido. Habían menospreciado mi labor durante 12 años y ahora querían rescatar sus errores reutilizando mis hombros. No era justo. Se marcharon con la sensación de culpa estampada en el rostro. Aquella noche concluí que ya no era el hijo subordinado ni el gerente leal. Mi cabeza se llenó de ideas de negocio propias, donde pudiera usar lo aprendido sin depender de decisiones ajenas. Mi esposa, siempre mi aliada, insistió en que era hora de volar. Con su confianza, empecé a planear un emprendimiento en el sector inmobiliario, mi área de experiencia. Me contacté con antiguos clientes y colegas descontentos, muchos de ellos, hartos del caos de la empresa familiar, ofrecieron sumarse a esta nueva aventura. En pocas semanas reuní un equipo sólido de antiguos colaboradores. Alquilamos un espacio de coworking modesto y, sin más capital que nuestras habilidades y reputación, comenzamos a operar. Cada contrato firmado suponía una victoria personal, significaba que alguien confiaba de nuevo en mí, esta vez no por ser el hijo del fundador, sino por la persona capaz y comprometida que siempre fui. El arranque fue frenético, trámites de registro, diseño de página web, estrategias de marketing, contactos con agencias de publicidad. Hubo momentos en que la presión me desbordó y pensé en rendirme, pero recordaba por qué luchaba, para demostrarme que podía construir algo propio sin cadenas familiares. Mi esposa me cuidaba, me recordaba comer y dormir, señalando que un emprendedor exhausto solo construye un castillo de naipes. Decidí establecer límites, aunque fuera difícil, al menos una noche de descanso a la semana para respirar sin asuntos laborales. Los primeros cierres fueron alentadores. Clientes que habían huido de la empresa de mi padre volvieron a trabajar conmigo, valoraban la atención personalizada y la flexibilidad que ofrecíamos. Con el boca a boca, nuevos prospectos fueron llegando, apreciando nuestra transparencia y profesionalismo. Al cabo de 2 meses, nos vimos forzados a buscar una oficina más grande, un pequeño hito que celebramos como si hubiésemos ganado la Champions. Aquel espacio, vacío aún, simbolizaba un futuro forjado por nosotros. Mientras mi negocio crecía de manera constante, la situación de ellos empeoraba. Se filtraba la noticia de despidos masivos, juicios legales interminables y la venta de su edificio histórico para pagar deudas. Escuché que vendieron la sede donde había trabajado tantos años, el lugar que había sido mi segunda casa. Fue extraño, no sentí pena, sino una curiosa mezcla de alivio y desconexión. Esa historia ya no formaba parte de mi vida. Luego, un día, recibí un requerimiento legal. Mi hermana, irritada por mi éxito, me acusaba de robo de clientes y violación de un acuerdo familiar no escrito. La sorpresa duró un segundo, enseguida me pareció tan risible como triste. No existía cláusula de no competencia ni documento alguno que firmara en mi empleo previo. Simplemente reenvié la carta a mi abogado y seguí adelante. Poco después, mis padres visitaron mi flamante oficina sin avisar. La mirada de mi madre, una mezcla de incredulidad y reproche, me confirmó que mi independencia les dolía más de lo que imaginé. ¿Crees que esto va a sostenerse?, preguntó mi padre, con un dejo de sarcasmo. Le respondí con serenidad, no es un juego, es mi proyecto de vida, y está funcionando. Mi madre me acusó de destruir la unidad familiar, yo, de mirar mi propio bienestar. En ese instante comprendí que ellos no renegaban de la empresa, sino de perder el control sobre mí. Ya no me importó. Les pude ver el miedo reflejado en sus ojos, ya no dependían de mi sacrificio. Un par de meses después de aquella reunión, apareció un correo de mi papá. Su asunto decía disculpa. Lo abrí con desconfianza, esperando súplicas o excusas suaves. Sin embargo, leí algo distinto, un reconocimiento sincero de su error, un relato de cómo me habían ignorado y menospreciado, y una petición de perdón genuina. Aquellas palabras apagaron una parte de mi resentimiento, me mostraron la vulnerabilidad de quienes creía invencibles. Pero entendí que su perdón no me obligaba a volver. La gratitud se mezcló con la prudencia, agradecí el gesto, pero preferí no responder. Preferí que su texto quedara guardado, sin reabrir la grieta. Mi empresa siguió avanzando. Contratamos talento, refinamos procesos y abrimos alianzas con nuevos inversionistas.
Mi esposa, contagiada del entusiasmo, empezó a contemplar reducir su jornada para unirse a la operación. La idea de emprender juntos nos llenó de ilusión. Con el crecimiento, llegaron también desafíos: balancear finanzas, mantener vigente la cultura de transparencia y no dejar que el éxito nos alejara de nuestros valores. A veces, en medio de la vorágine, extrañaba la estabilidad que tenía antes, pero ahora sabía que la verdadera seguridad residía en la libertad de decisión. En cuanto a mi familia, las relaciones quedaron en un punto limpio, ni frío extremo ni cálida reconciliación. Había un respeto tácito de distancia. Su incapacidad para admitir antes mis capacidades se había saldado con su propia crisis. Mike, según supe, vivía con mi hermana y buscaba reencontrarse. Suena eufemismo para no decir desempleo y frustración. No guardo rencores personales, simplemente nuestros caminos divergen. Hoy me siento libre y realizado. No busco su alabanza ni su aceptación. Mi motor es la pasión por construir, por liderar un proyecto en el que creo y que me respeta. La sombra de aquel despacho familiar se desvanece con cada nuevo contrato que firmo, con cada miembro del equipo que crece, con cada cliente que confía en el servicio humano que ofrecemos. Quizá algún día podamos recomponer el vínculo, con perdones y réplicas de esperanza. Pero, mientras tanto, avanzo hacia adelante, enfocado en mi propio legado. He aprendido que la lealtad se demuestra con respeto y reconocimiento mutuo, y la valía no se mide en títulos, sino en hechos. Mi futuro me pertenece, y lo construiré con la misma entrega con la que dejé atrás el pasado.